Minami, el proyecto del milenio. Capítulo 6. Región de Kansai, prefectura de Osaka, Japón, febrero 24 de 2012. La camioneta dio una violenta sacudida al tiempo que un rayo de luz atravesaba la ventana. Se escuchó un golpe seco. ¡Ay! Gritó una voz fina y aterciopelada. ¿Te has dormido?, dijo otra voz, más ronca y profunda. Creí que no podrías pegar un ojo hasta que llegáramos. Es difícil no dormirse cuando permaneces 12 horas a bordo de un avión que no pasa películas y 4 horas más en una camioneta que va por medio de la nada. Sabes que me duermo en los viajes largos. Iban dos en aquella camioneta, un anciano y una jovencita. Él era corpulento y canoso, con crecida barba blanca que tapaba casi la mitad de su rostro, regordete y flácido, al igual que las largas cejas que caían sobre sus ojos, entrecerrados por las arrugas. Vestía un sobretodo tan grande como una carpa, de tela gruesa color café, una vieja bufanda escocesa y un sombrero de ala que hacía juego con su abrigo, bajo el cual llevaba pantalones también escoceses, que terminaban en un par de mocasines de cuero, viejísimos y gastados de tanto uso. Una pequeña cartera de viaje color negro le daba el toque final a su aspecto de inmigrante europeo. ¿Cuánto falta para que lleguemos?, quiso saber la joven con un dejo de impaciencia. Llegaremos en cualquier momento. Eso mismo dijiste hace media hora, y la anterior a esa. Se enfurruñó ella, cruzándose de brazos y arrellanándose sobre su asiento en son de berrinche. El anciano volvió a reírse. A diferencia del look ceniciento y devaluado de su compañero, la chica que lo acompañaba tenía toda la pinta de pertenecer a la alta sociedad. Era bajita y menuda, de tersa piel trigueña. Tenía el cabello largo y lacio, casi hasta la cintura, de un llamativo color fucsia, generalmente peinado en una media cola. Llevaba el flequillo desmechado y unas cuantas trenzas asomando por entre su melena. Sus ojos eran grandes cuentas azul oscuro, enmarcados por largas pestañas y cejas arqueadas en una constante expresión de interés. Su nariz era delicada, ligeramente respingada, y sus labios, sonrosados y carnosos, sonrientes casi siempre, a juego con sus mejillas. Lucía un elegante vestido blanco de seda con chaquetilla estilo Mao y detalles en dorado, largas medias de algodón y bailarinas blancas. Sobre su regazo, imitando a su acompañante, descansaba un pequeño bolso de viaje gris perla, de la marca Prada, junto con un abrigo de paño en el mismo tono. Anciano y muchacha no diferían solamente en su indumentaria, sino también en cuanto a personalidad. Él hacía honor a la gente de su edad, siendo introvertido, conservador y excesivamente calmo. Gustaba de pasarse horas y horas de viaje contemplando los diversos paisajes que asomaban por la ventana, degustar los licores que le servían en el avión y leer su pequeño libro de bolsillo, Sandokan, el tigre de Malasia, sobre las aventuras de un pirata. En cambio, la niña era activa y espontánea, siempre ávida de investigar y conocer, reservada, pero cabezadura y entusiasta, como toda adolescente que jamás ha salido de su país. Se había acabado sus 3 novelas románticas, sus revistas y libros de ciencias, ya había escuchado como 3 veces la decena de CDs que había llevado consigo, y no estaba dispuesta a pasar otra hora más sin hacer otra cosa que dormir. Miró el reloj de pulsera de su muñeca izquierda. Era casi mediodía. Esperaba que por lo menos hicieran una parada para el almuerzo, para poder estirar las piernas. El largo viaje le había entumecido todo el cuerpo. ¿Crees que lleguemos para la hora de comer?, le preguntó al viejo. Es lo más probable, supuso, alzándose de hombros. ¿Cuánto cree que falte para llegar a destino?, preguntó cortésmente al chofer de la camioneta. Supongo que media hora, anunció el hombre. El camino es más corto de lo que parece, pero como no hay mucho que ver afuera, se torna tedioso. Estamos muy cerca, le indicó la joven mirándola por el espejito. Eso espero, señor, gimió ella con desolación. Pese a estar harta del viaje, su educación no le permitía perder las buenas formas, y hacía grandes esfuerzos por no elevar la voz más de lo apropiado. Está todo tan silencioso y calmo. Es como si nunca nadie hubiera pasado por este lugar. De haber sabido que la cosa estaba a punto de cambiar, aquella frase le hubiera parecido graciosa. Miró por la ventana trasera y se encontró con el horizonte desierto y escarchado. Estaban a mitad del invierno, pero, dado que se encontraban en la zona central de Japón, no hacía tanto frío como sí lo hacía en el norte. Le pareció perfecto, ya que no había podido comprarse mucha ropa abrigada antes de partir. Siguió contemplando aquel camino serpenteante e infinito. No habían pasado ni 2 segundos cuando un sonido lejano captó su atención. Lo que pensó que había sido un soplo de viento se convirtió en un fuerte aleteo de abejorro y luego en un potente rugido que fue en aumento. Poco a poco vio que una nubecita de vapor blanco se asomaba por el horizonte hasta convertirse en un punto negro. El punto negro fue creciendo hasta formar una silueta oscura,
Un nuevo estallido de motor le indicó a la chica que se trataba de una motocicleta. ¡Cato! ¡Cato, mira eso!, le indicó al viejo. ¡Un motociclista se está acercando! ¡Y va muy, pero muy rápido! Nunca se lo había dicho, pero aquella clase de adrenalina le encantaba, y le fascinaban aún más los valientes temerarios que se arriesgaban a tales proezas. El hombre se giró hasta ver lo que su amiga veía. Su boca se torció en un gesto reprobatorio. Quien sea que fuere, está haciendo demasiado ruido, sin mencionar su velocidad. Podría atropellar a algún animal que se atravesara en el camino, objetó con severidad. ¿Le dirás que se detenga? No, solo que aminore la marcha. No será la autopista de Chicago, pero sigue siendo una ruta donde las reglas son las mismas. Supongo que entenderá. Bajó un poco la ventana y se quedó esperando a que el motociclista se acercara lo suficiente como para hablarle. La joven volvió a clavar su mirada en la ventana. A medida que fue acercándose, el motociclista se pasó al carril derecho y aceleró hasta quedar a la par de ellos. Ya pudiendo verlo mejor, se encontró con que no eran una, sino dos personas que viajaban sobre la moto. Conductor y acompañante llevaban casco, por lo que no se les veía el rostro, pero a juzgar por la falda de la que iba detrás, supo que se trataba de una chica, e iba fuertemente agarrada del conductor, que usaba una chaqueta de cuero lustrosa y pesada, llena de tachas y alfileres, como suelen usar los rockeros y punks. Esto también desagradó al señor Cato. La adolescente, en cambio, se sintió emocionada. Nunca había visto algo igual. Se preguntó qué diría Cato si la viera usando una prenda así. La pareja estuvo cerca de la ventana, el viejo les gritó para hacerse oír por encima del estruendo del motor. Disculpe, disculpe, joven, pero está haciendo demasiado ruido y está yendo muy rápido y cerca de nosotros. ¿Sería tan amable de ir más lento o alejarse un poco? No queremos ningún accidente. El conductor pareció mirarlo y luego de unos segundos disminuyó su velocidad hasta desaparecer de la vista. El viejo se volvió a su asiento, complacido. ¿Ya ves?, le dijo su compañera. Estos carreteros no son tan hostiles como dice la gente ahora. Solo hay que hablarles de forma educada y... ¡Ah! ¡Qué demonios! Un estruendo, seguido de un rugido 1000 veces peor al anterior, los ensordeció. La motocicleta se apareció de la nada. Los pasó veloz como un rayo, asustando al chofer. Luego se alejó unos pocos metros y, describiendo una curva cerrada, se volvió hacia ellos como un embravecido toro de metal. El chofer de la camioneta profirió un alarido y maniobró para esquivarlo por la izquierda, pero el otro volvió a encerrarlos en un círculo. Confuso, el hombre volanteó una y otra vez para salirse de su trampa, e hizo que el auto se pusiera a dar vueltas sobre sí mismo, hasta descarrilarse y dirigirse de lleno hacia campo abierto, levantando humareda. Tanto Cato como la niña se pusieron a gritar como locos, desconcertados y alterados hasta que el motor del auto se apagó y el auto se detuvo en medio de un nubarrón gris. Tosiendo y limpiándose la tierra que había entrado por la ventanilla, tan pronto el nubarrón se disipó, vieron que el motoquero se detenía sobre el asfalto y los miraba. Levantó un puño, enseñando solo el dedo mayor, lo cual la chica reconoció como uno de los tantos gestos obscenos que Cato le había prohibido hacer jamás, y se perdió por la ruta. Los contemplaron cómo se alejaba mientras recuperaban el aliento. El chofer estaba desorientado y evaluaba los daños al vehículo. La chica estaba consternada ante semejante actitud de rudeza, y el anciano subía y bajaba las manos, enfadado. —¡Pero habráse visto! —espetó, muy nervioso, limpiándose la frente con un pañuelo de tela. —Y yo que decía que estos patanes no eran tan malos como parecían. Poco más y nos matan. —Eso fue muy descortés de su parte —se quejó la chiquilla mientras se arreglaba el cabello revuelto. —¡E innecesario! ¿Por qué se enojó tanto? Solo le dijiste que fuera más despacio. —Pues lamentablemente la gente se ha vuelto tan colérica como es extraño, señorita —replicó el conductor tras reponerse del susto y encendiendo nuevamente el motor—. Pero no los culpo. En estos tiempos ya no se encuentran razones para estar de buen humor. —¿Por qué lo dice? —quiso saber la joven. —Mejor sigamos viaje —intervino Cato—. Apresurémonos que ya tengo hambre. La chica se alzó de hombros, se acomodó nuevamente en su asiento y suspiró. Aquel susto había avivado sus deseos de llegar a destino. Terminó de sacudir la tierra de su vestido cuando Cato se dirigió a ella y le dijo con gesto paternal: —Y tú prométeme que jamás te involucrarás con delincuentes como ese. La chica chistó y sonrió, conmovida por su instinto sobreprotector. —Como si eso fuera posible —se dijo interiormente. Tomó su rumbo como venía, aburrido y monótono. Ninguno volvió a mencionar el episodio del motociclista. Exactamente a la 1 de la tarde, el vehículo se detuvo. —¡Despiértense! ¡Hemos llegado! —anunció el chofer. —¿Ya llegamos? —bostezó la muchacha, restregándose los ojos. —En efecto —exclamó el anciano, ya despabilado y mirando por la ventana mientras se apeaba del coche. La joven lo siguió. Frente a ellos se extendía un amplio y frondoso pastizal. No había árboles, ni siquiera algún sonido de animal en toda su extensión.
solo un camino de tierra que, por su irregularidad, parecía haber sido labrado por el ir y venir de automóviles. La senda serpenteaba hasta perderse por la maleza grisácea. Mirando un poco más allá, no se alcanzaba a ver nada dada la regularidad del relieve. Una brisa fresca les dio la bienvenida a aquel paraje e hizo que la jovencita se pusiera a su abrigo. ¿En dónde estamos?, inquirió. ¿Estás seguro de que es el lugar correcto? Por supuesto que sí, aseguró el viejo. Tal vez no se vea como lo imaginaste, pero créeme que es el lugar. La chica no contestó y siguió mirando el panorama con cierta decepción. Cuando Kato le habló acerca de un colegio privado y de alto prestigio en Osaka, ella se había imaginado un edificio alto y lujoso en las afueras de la ciudad, o en un campus, como solía ver allá en Nueva York, con grandes campos de deportes, canchas de tenis y básquet, piscinas olímpicas, dormitorios, cafeterías, etc. Lo más parecido a las escuelas exclusivas norteamericanas a las cuales solo hijos de familias adineradas tenían acceso, o estudiantes brillantes y de gran intelecto becados por su país, como era su caso. Quizás esperé demasiado, se dijo a sí misma. Puede que esto sea la entrada, quizás más adelante estén las instalaciones. Había visto millares de fotos y mangas japoneses, en donde pudo apreciar la arquitectura de los edificios, los uniformes y estilos de vida escolar en ese país, y grande había sido su ilusión al tener la posibilidad de ser parte de aquel mundo caricaturesco, de vivir en un país tan exótico, con su cultura milenaria. Había llenado sus cuadernos de dibujos de personajes de anime famosos, como Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya. Había probado platos típicos, además de las Californian Rolls que tanto le gustaban, y aprendido a usar palillos. Por el idioma nunca se había preocupado. Desde pequeña le habían enseñado a hablar japonés junto con el inglés. Nunca supo por qué, pero ahora supuso que se debía a que ya le habían deparado aquel destino. Sin embargo, todo su mundo fantástico y de novela pareció esfumarse con el aire gélido. La única vez que había visto un paisaje tan desolado y descolorido como aquel había sido en la portada de su edición del Quijote de la Mancha. Le pareció que incluso esa imagen se veía mejor. ¿Seguro que esta es la prefectura de Osaka?, le preguntó al conductor. Señorita, conozco estos pagos como si yo mismo hubiera trazado las rutas. Después de tantos años de transportar nuevos reclutas a cuentas de mi propio pellejo, puedo considerarme, y con fundamentos, orgulloso de mi sentido de la orientación, replicó ampulosamente el sujeto, acomodándose su boina azul. Hasta aquí los acompaño. Ahora deben seguir por su cuenta. Tengan cuidado. Suerte. Sin más, se alejó por donde habían llegado. Ya bastante había tenido con el gamberro de la motocicleta y con que no había desayunado a la mañana, como para que una niñita yanqui fuera a cuestionar su conocimiento del terreno. La muchacha pestañeó varias veces, perpleja. ¿Dije algo malo?, le preguntó su chaperón, abrumada. ¿Solo fue una pregunta? No te hagas problema, querida. Parece ser que hoy todos andan con malas pulgas. No te preocupes, no has hecho nada malo. Y consultó su reloj de cadena. ¡Vamos! Démonos prisa, que ya no queda nada, y tengo hambre. Juntos se adentraron en la maleza. Para la chica no hubo experiencia más incómoda y desagradable. La tierra le ensuciaba las impecables zapatillas y las medias recién compradas, y algunas ramas astilladas arañaban su vestido de Candice, una de las marcas más exclusivas y costosas en Estados Unidos. Además, el pasto crecido despedía un fuerte olor a hierba mojada que le hacía picar la nariz. No hacía mucho frío, pero el aire estaba bastante fresco y castigaba sus pobres piernas. Kato, por su lado, no pareció incomodarse por nada. Su prominente barriga y su grueso sobre todo le proveían de un buen escudo contra los obstáculos del camino. 10 o 15 minutos después llegaron al final del pastizal, donde el césped estaba prolijamente cortado y descendía hacia un claro. La chica no pudo evitar dejar escapar un grito de asombro al mirar al frente. En medio del claro se alzaba una gigantesca cúpula de concreto y vidrio, como una burbuja futurista emergiendo desde la escarcha. La base estaba hecha de fuertes paredes de cemento y piedra, y el techo, semicircular, compuesto por numerosos hexágonos de vidrio enmarcados en acero. Se imaginó una gran pelota de fútbol emergiendo de la tierra. Al avanzar, comprobó que aquel fuerte era mucho más grande de lo que se veía de lejos, tanto que se arriesgó a pensar que podía albergar una ciudad pequeña en su interior. Sus ilusiones resurgieron con la misma fuerza con que antes se habían desvanecido. Definitivamente, aquel sí era un colegio de alto prestigio, y ella estaría ahí. Siguió contemplando la inmensidad del recinto con embelesado asombro, sin reparar en que ella y Kato se habían detenido frente a una gigantesca puerta, tan alta como los muros. Se preocupó un poco al ver los guardias vestidos de gris que llevaban máscaras de gas y portaban metralletas. Se apostaban a los costados de la caseta de control.
Les dejaron paso cuando Kato les enseñó rápidamente una insignia que guardaba celosamente bajo su abrigo, lejos de la vista de su pupila. Ella se preguntó cuánto prestigio tendría aquella escuela como para contar con guardias. Notó movimientos sobre sus cabezas y vio un par de cámaras de vigilancia en lo alto del marco del portón. Aprovechando la distracción de su acompañante, Kato se aproximó a un pequeño parlante incrustado en la pared a su izquierda, junto con un botón rojo. La cámara de vigilancia de aquel lado se enfocó en él, al mismo tiempo que presionaba el botón. Enseguida se escuchó una voz femenina. Bienvenido al recinto XT5, jurisdicción de la prefectura de Osaka del cuadrante 72. Ingrese su nombre de identificación y razón de su visita. El viejo miró de soslayo a su amiga, que seguía observando con detenimiento la edificación. Acercándose disimuladamente hasta casi pegar la boca al parlante, susurró. Daisuke Kato, Departamento de Investigación Personalizada y Legajos, División Especial, código ITE 86. Razón de mi visita, arribo de nuevo recluta. Nombre y código de acceso. Minami Yari, código MS613. De pronto, resonó una alarma que sobresaltó a la muchacha y, automáticamente, la gran puerta se abrió. Kato le dio un leve empujón a Yari para que avanzara y juntos atravesaron el umbral. Una vez dentro, el acceso se cerró con un ruido sordo. La alarma se silenció. ¡Hemos llegado!, anunció con júbilo el anciano, alzando los brazos en gesto triunfal. ¡Cielos!, exclamó Yari, asombrada. Tal como había pensado, dentro del recinto había numerosos edificios de diversos tamaños, todos de concreto y del mismo color gris perla, tantos que efectivamente daba la sensación de estar en una mini ciudad. Además de ello, hacia la entrada había algunas carpas y casuchas de madera con el cartel de primeros auxilios, una choza con techo de paja, provista de una barra, sillas altas, mesas y asientos de piedra. El aire curiosamente se sentía más cálido, como si un sistema de calefacción entibiara la brisa gélida proveniente del exterior, y olisqueó un ligero aroma a pólvora y caucho. Por entre los edificios vio unas cuantas personas yendo y viniendo, hombres y mujeres cargando cajas, papeles o hablando entre ellos, algunos con el mismo uniforme gris claro y otros con batas blancas y lentes de protección, camuflaje, delantales, overoles, etc. Todos adultos, pero nadie de su edad. ¿En serio esta es la Academia Teriyaki que tanto me decías? Parece una escuela militar, dijo, mientras sus esporádicos ataques de histeria comenzaron a borbotear en su interior. Se alarmó ante la posibilidad de que un sujeto grande y feo con bigote la obligase a hacer lagartijas y limpiar el piso con su cepillo de dientes si llegaba a portarse mal o a fracasar en algún examen, o peor aún, que la obligasen a cortarse el cabello al estilo militar o a raparse. ¿Dónde se supone que está el resto de los estudiantes? Calma, calma. El viejo previno el ataque de histeria que tanto conocía. No juzgues a un libro por su portada. Sé que no se ve muy convencional, pero verás que es maravilloso. Tenemos que ir al edificio central. Allí conocerás a los directores y lo más probable es que te cruces con algunos compañeros. Ten paciencia, te gustará. La tomó de la mano y la arrastró consigo hacia aquella masa de rascacielos. Yari no dejó de mirar para todos lados como loca, observando detenidamente a los que se cruzaban con ellos. Todos asintieron hacia Kato, saludándolo. En cambio, a ella no le prestaron atención. Como vio antes, los edificios eran exactamente iguales entre sí, excepto que enarbolaban letreros pequeños y blancos con letras como A, B, C, baños, conserjería. Trató de recordar si en las fotografías que Kato le había dado sobre las escuelas de Japón había visto alguna de aquel lúgubre lugar, pero no lo consiguió. Ahora que lo pensaba, ni siquiera le había dado fotos de la supuesta Academia Teriyaki. ¿Qué rayos es este lugar?, pensó, atemorizada. Ni loca pienso dejarme mangonear por un militar psicópata y gritón. Esto me pasa por no haberle exigido un folleto de esta escuela. Ojalá se trate de algún malentendido. Al menos el uniforme no es tan feo. Antes de viajar, Kato le había dado el uniforme que habían enviado desde la escuela, exclusivamente para ella. Era una simple camisa blanca de cuello recto, un conjunto de blazer y falda plisada color gris, un cinturón y alpargatas blancas. Si por lo menos fuera como el de marinera o con colores más alegres. El gris no me favorece tanto, se lamentó en silencio. Se detuvieron al llegar al edificio central, como rezaba la placa dorada al lado de la puerta de entrada, en el mismísimo centro de la urbe. Era exactamente igual a todos los otros, pero con la diferencia de que ostentaba una enorme bandera colgada sobre la entrada. Al principio pensó que era la bandera nacional japonesa, pero se encontró con un detalle curioso. Por supuesto, era blanca, y con un gran punto rojo en el centro, pero estaba cubierta hasta la mitad por una sombra negra, como si se tratara de una pintura abstracta del amanecer. Yari se preguntó por qué habrían modificado su propia bandera. «Oye, Kato», llamó el viejo, «¿esa no se supone que es la bandera nacional de Japón?» «¿Cuál? Ah, sí, estás en lo cierto. ¿Por qué le pusieron esa cosa negra encima?» El anciano titubeó un poco antes de formular una respuesta adecuada. «Bueno, en realidad no es la bandera nacional.
Es la bandera del colegio. No sé qué significará, pero créeme que no es nada muy importante, dijo y volvió a sacar su reloj. Era la 1:20. Llegamos un poco antes de lo estipulado, pero no creo que sea problema. La clave con la gente de aquí es mostrarse amable y accesible, sin ser efusivo, pero tampoco frío. Solo muéstrate tal y como eres. Seguro que harás amigos pronto, le dijo con ternura paternal. Tal vez, dijo ella, no muy convencida. Allá en el instituto no tenía muchas amistades que digamos. La institución donde vivía antes era el Centro de Niños Prodigios de Santa Amelia de las Peras, una congregación latinoamericana que acogía a niños de todas las nacionalidades sin hogar, abandonados o maltratados, pero que presentaban un CI notoriamente alto para su edad. Era grande como un museo y lujosa como un hotel 5 estrellas, pero tan cerrada como una cárcel. Durante su larga estadía de varios años, no había interactuado con otras personas que no fueran sus compañeros de la casa, y ni siquiera se relacionaba con ellos demasiado, o al menos no recordaba haber entablado amistades significativas. Cada excursión y visita a algún sitio que no estuviera dentro de la institución era en camionetas con cubículos separados, aislados de sonido, salvo por los parlantes donde el conductor les anunciaba el arribo a destino. Solo cuando se apeaba de esos vehículos o se daba encuentros fortuitos sin razón, se podían entablar charlas cortas, hacer amigos en el mejor de los casos, pero no para Yari. Su temprana infancia y adolescencia habían sido muy solitarias, ni una sola amistad entrañable. Hubo alguna que otra conversación agradable, pero siempre tuvo la sensación de que sus compañeros la evitaban. Jamás supo el porqué. Adivinando sus pensamientos, su tutor la animó. No pienses más en eso. Ahora comienza una nueva etapa de tu vida. Puedes probar otras cosas. Los demás pronto notarán lo única que eres y te harás de buenas amistades. Ahora saca esa mirada triste de tu linda carita, ponte tu uniforme y espera a que termine de hablar con el director. O si lo prefieres, puedes ir allá. Señaló hacia la izquierda. A la distancia y alejados del resto de las instalaciones, vio varios galpones. El que señalaba Kato tenía una letra A gigante pintada en el frente. Es uno de los gimnasios. Tengo entendido que todos los estudiantes se reúnen ahí para antes de la ceremonia de apertura. Es tu gran oportunidad para conocer a tus futuros compañeros. Yari la dio la cabeza, sopesando ambas opciones. No le entusiasmaba mucho escuchar la charla de dos viejos en un despacho con olor a encierro y papeles húmedos. De acuerdo, aceptó. El vestíbulo no tenía nada interesante. El típico sillón de cuero marrón, las típicas planteras, la típica ventanilla con una recepcionista, el típico dispenser de agua y la típica máquina de café. Paredes blancas, alfombras rojas desteñidas y una fragancia a limpio que por poco le quemaba la nariz. Pidió usar el baño de señoritas y se cambió al instante. Menos mal que le había pedido a su compañero que llevara la ropa en uno de los bolsillos de su interminable abrigo. Su equipaje y todas sus pertenencias ya habían sido acomodados en el que sería su dormitorio. Se dio cuenta de que no había sacado las alpargatas, pero al menos sus bailarinas eran parecidas. Esperó que no se notara demasiado. Le encargó su bolso a su chaperón y caminó en dirección a los gimnasios. No solo seguía preocupada por el error con los zapatos, también por la impresión que tendría de los demás internos. Y a la inversa, le atemorizaba que fueran poco conversadores, hostiles o elitistas, o que ellos la tacharan de yankee y la discriminaran por eso. Tenía entendido que los norteamericanos no eran muy bien recibidos en algunos países, por lo menos eso había leído en una de sus revistas. No quería volver a ser la rara sabelotodo, perfecta y sin amigos que había sido en Santa Amelia. Necesitaba dar una buena impresión en su primer día. Se detuvo frente a una de las puertas, dubitativa. En un intento por reanimarse, recordó que no será la única nueva. Habría más recién llegados seguramente. Y qué mejor que aliarse con quienes eran tan desconocidos como ella. Le sería más fácil sobrellevar el proceso de adaptación en compañía que estando sola con su humanidad. Respiró hondo y sintiéndose más optimista, entró. ¡Hola! ¡Buenos días!, exclamó con jovialidad al tiempo que cerraba la puerta tras de sí.